Hola, hola. Qué gusto estar aquí otra vez para esta charla a fondo. Soy Teo y esto es una producción, como saben, de IDEA México. Para quienes apenas se unen, pues somos una institución educativa ya certificada en inteligencia artificial. Nos dedicamos de lleno al aprendizaje de IA, tenemos cursos en línea, todo con un enfoque muy práctico. Queremos que esto se sienta como una plática entre amigos, ¿no? Para los amigos. ¿Qué onda? Yo soy Nova, listísima para entrarle a los temas de hoy. Siempre es bueno ver qué nos mandan para revisar. Exacto. Y hoy nos toca clavarnos en un tema que está, súper caliente. El mundo de la programación, la ingeniería, pero en esta nueva era de la IA. Le pusimos, siguiendo un poco el tono de lo que leímos, el gremio de los constructores. El gremio de los constructores. Oye, suena bastante épico, la verdad. Pero, bien, no podemos hacernos los locos con la pregunta que estaba ahí flotando en varios textos y, pues, seamos honestos, en el ambiente, ¿no? Si la IA ya escribe código, y vaya que lo hace rápido, Vimos unos ejemplos. ¿Qué pasa con los programadores y los ingenieros? ¿Se van a volver piezas de museo o qué onda? Porque esa preocupación sí se sentía, ¿verdad? Totalmente. Se sentía muchísimo esa tensión. Era casi un subtexto ahí, constante. Pero lo interesante, y creo que es como el consenso que empieza a surgir en todo este material, es que esa idea del reemplazo es, demasiado simple. La IA no parece que venga a borrar los roles, sino a transformarlos, pero de forma radical, a potenciarlos. Olvídate del martillo clásico. Ahora es como si tuvieran un ensamblador sónico multifuncional. Algo así. Permite construir cosas mucho más ambiciosas, más complejas. Y ojo, validar ideas a una velocidad que antes era impensable. Es más una colaboración, una cosa aumentada. Ok. Esa idea del ensamblador sónico me late más que la del reemplazo total, Tiene sentido si piensas en otras revoluciones tecnológicas. Entonces, lo que sugieren estos materiales es que, como en cualquier gremio que evoluciona, están saliendo nuevas especialidades, nuevos perfiles dentro de estos constructores. Justo eso. Es como si el gremio estuviera definiendo sus nuevas maestrías. Identificamos 3 roles que sonaban y resonaban bastante en los análisis: el programador aumentado, el arquitecto de sistemas de IA y el ingeniero de prototipos rápidos. Vamos a ver cómo cada uno, interactúa con la IA, qué habilidades clave desarrollan según los expertos y cómo una preparación que combine, fundamentos sólidos con fluidez en IA, como la que impulsa IDEA México, se vuelve clave. Perfecto. Me da mucha curiosidad ver cómo se redefine la chamba diaria de alguien que pica código. Vamos a entrarle. Va. Ponte el casco imaginario, que ya entramos a la obra del futuro. Empecemos con el rol que quizá tiene la transformación más directa, el programador tradicional. Si estas herramientas que vimos que autocompletan o generan bloques enteros de código son cada vez más comunes, ¿cómo cambia su trabajo? ¿Qué hace diferente ahora? Es una metamorfosis súper interesante. Lo que está surgiendo es este programador aumentado. Ya no es la persona cuya tarea principal es estar picando código línea por línea, horas y horas. No, se parece más a un director técnico, ¿sabes? Como un supervisor de calidad súper exigente que guía y valida el trabajo de un asistente. Bueno, un asistente increíblemente rápido, pero que necesita dirección, la IA. Suena a que la habilidad clave ya no es tanto qué tan rápido tecleas, sino qué sería exactamente. Yo la llamaría supervisión inteligente y depuración crítica. Es una mezcla. Por un lado, usa la IA como copiloto. En lugar de escribir, una función compleja desde cero, redacta una instrucción muy precisa, un prompt bien detallado. Casi como darle especificaciones a un colega junior. Algo como: oye, genérame una función en Python que agarre esta estructura de datos de usuarios y la filtre por los que estuvieron activos en los últimos 30 días y ordénalos por fecha de registro descendente. Y asegúrate de manejar posibles errores de conexión a la base de datos. Y ¡pum!, la IA te da un primer borrador. Eso, sin duda, acelera muchísimo las cosas. Pero, ¿qué más implica esa supervisión? Porque, un borrador no es código listo para producción, ¿o sí? Exacto. Justo ahí entra la segunda parte.
Delega lo repetitivo. El famoso código boilerplate. Esas estructuras básicas, medio tediosas, que siempre se repiten. La generación de pruebas unitarias iniciales, incluso los borradores de documentación. Pero su enfoque principal se va más arriba, hacia la lógica de negocio pura, el diseño de cómo interactúan los componentes, la arquitectura general de la solución. Ya no se pelea tanto con la sintaxis finita, sino con el qué y el porqué del código. Entiendo. Entonces, ¿dónde queda la parte de encontrar errores? El famoso debugging. Porque si la IA escribe código, pues también ha de escribir bugs, ¿no? Leí algo que advertía sobre eso. Totalmente. Y esa es quizás la habilidad más revalorizada del programador aumentado. Se convierta en un detective de código, pero de alto nivel. Su gran valor está en leer, entender a fondo y validar críticamente el código, tanto el suyo como el que generó la IA. Tiene que encontrar esos errores sutiles, esas ineficiencias o, peor, vulnerabilidades que la IA pudo haber metido sin querer. Es quien asegura que el resultado final no solo funcione, sino que sea robusto, seguro y mantenible. Es el control de calidad humano, indispensable. Ya entendí. O sea, la IA es como ese chalán súper brillante y velocísimo que puede levantar paredes muy rápido. Pero el programador aumentado es el maestro de obra que diseñó los planos, le dice al chalán exactamente dónde poner cada ladrillo, revisa que esté todo a plomo y le da el acabado final para que la estructura quede sólida y sirva para lo que tiene que servir. Precisamente. Esa analogía está buenísima. Y para ser ese maestro necesitas no solo saber de construcción, o sea, de programación, sino ser un excelente comunicador con tu aprendicía, darle instrucciones claras, sin ambigüedades, saber cómo pedirle las cosas para obtener el mejor resultado posible. Por eso, en la formación que se impulsa desde IDEA México, se insiste tanto en esa simbiosis. Aprender los fundamentos técnicos, claro, pero también el arte de dialogar con la inteligencia artificial. Es clave. Queda clarísimo lo del programador aumentado, pero mencionaste otro rol enfocado más en los planos generales, en la arquitectura. ¿Cómo se diferencia ese perfil? Ah, sí. Ese es el segundo rol clave que vimos mucho, el arquitecto de sistemas de IA. Si el programador aumentado es el maestro de obra, este es como el urbanista o el diseñador del edificio completo, un rol de muy alto nivel estratégico. ¿Urbanista digital? Suena complejo. ¿Cuál sería su habilidad central? El diseño de sistemas complejos integrados con IA. Este arquitecto no está pensando en una función o un componente aislado, no. Piensa en el ecosistema completo de una aplicación a gran escala. Imagínate la arquitectura de plataformas como las de streaming, o la banca en línea, logística global. Sistemas con millones de usuarios, componentes interconectados. Vale, ya estamos hablando de ligas mayores aquí. ¿Qué tipo de decisiones toma? ¿También usa IA para su trabajo? Absolutamente. Decide las tecnologías clave, cómo se van a comunicar los microservicios, dónde y cómo integrar modelos de IA para optimizar procesos o personalizar experiencias. Y sí, usa la IA como herramienta de diseño. Vimos ejemplos donde le piden a sistemas de simulación basados en IA, oye, modélame el impacto en la latencia si cambiamos esta base de datos por esta otra, bajo una carga pico proyectada de X millones de usuarios. O, identifica posibles cuellos de botella en esta arquitectura si el volumen de datos crece un 500% el próximo año. Cosas así. O sea, usa IA para diseñar sistemas que a su vez van a usar IA de forma inteligente. El ciclo completo, está cañón. Exacto. Es quien tiene la visión macro, define los estándares técnicos y lidera los equipos de programadores aumentados para asegurar que todas las piezas se embonen bien en ese gran diseño. Requiere una mezcla brutal de conocimiento técnico profundo, visión de negocio y una capacidad de abstracción muy alta. ¡Impresionante! Súper estratégico ese rol. Y el tercer rol que mencionaste era el ingeniero de prototipos rápidos. Ese nombre sí que sugiere velocidad pura. ¿Qué hace exactamente? Es pura agilidad. Este es un perfil fascinante y relativamente nuevo que varios análisis destacaban mucho. Su habilidad clave es la materialización ágil de conceptos. Piensa en un inventor o diseñador de producto, pero con un taller lleno de herramientas IA superpotentes. Materialización ágil. ¿Cómo funciona eso? Este ingeniero usa como un cóctel de herramientas IA, generadores de texto para el contenido,
de imágenes para las interfaces, de código para la estructura básica, de flujos de usuario, para ensamblar un prototipo funcional de una nueva idea de app o servicio en cuestión de días. Días. Algo que antes con métodos tradicionales fácil te llevaba semanas o hasta meses. Días. Órale. Eso sí que cambia las reglas del juego, para la innovación. Radicalmente. Su meta no es el producto final súper pulido, sino tener una versión interactiva y funcional lo antes posible. ¿Para qué? Pues para ponerla frente a usuarios reales de volada, obtener feedback, validar si la idea tiene jale, si resuelve una necesidad real. Todo esto antes de invertir un montón de recursos en un desarrollo completo. Es fallar rápido, aprender rápido, iterar súper rápido. Claro, es como pasar de dibujar planos en papel a construir una maqueta funcional, casi habitable, en tiempo récord, para decidir si de verdad vale la pena construir el rascacielos completo. Reducen muchísimo el riesgo de construir algo que al final nadie quiere usar. ¡Qué interesante! Se necesita muchísima creatividad ahí también, ¿no? Totalmente. Tanto el arquitecto como este ingeniero de prototipos necesitan ser fluidos en dos lenguajes, digamos, el de la creatividad y la visión de producto y el de la lógica y la tecnología. Poder traducir una idea abstracta en especificaciones técnicas y luego de regreso. Y esa conexión, esa capacidad de ser como bilingüe, es algo que en los enfoques formativos modernos, como el que impulsa Idea México, se busca cultivar activamente. No solo enseñar a programar, sino a pensar y a crear con tecnología. Oye, todo esto está pintando un panorama bien distinto, ¿eh? Si alguien que nos escucha después de oír todo esto se siente como atraído por este gremio, digamos que le gustan los juegos de lógica o estrategia, tiene esa chispa creativa y le intriga esto de construir con IA, ¿qué camino sugieren los análisis para prepararse? ¿Por dónde podría empezar? Gran pregunta. Y lo interesante es que, según varios textos, si ya disfrutas de esas actividades, ya tienes una parte del camino andado. Ya estás ejercitando el pensamiento estructurado. Pero para enfocarlo bien, podríamos armar una especie de guía rápida, basada en las recomendaciones que vimos. Venga, la escucho, a ver qué tal. Primero, reforzar el pensamiento lógico y algorítmico, pero de forma lúdica. Seguir con juegos de estrategia, puzzles complejos, simuladores de construcción tipo Minecraft, todo eso ayuda a descomponer problemas, a planificar secuencias, a pensar en sistemas. Es la base del pensamiento computacional que resaltaban mucho. Ok, seguir jugando, pero con propósito. Anotado. Exacto, sin culpa. Segundo, practicar el prompting como un ingeniero. Al interactuar con IAs generativas, no solo pedir cosas vagas, intentar ser ultra preciso, lógico, dar instrucciones paso a paso, casi como escribir pseudocódigo pero en lenguaje natural. Paso 1, define X. Paso 2, si Y es verdadero, haz Z. Paso 3, si no, haz W. Eso entrena la mente para comunicarse bien con la IA. Entendido. Pensar como si estuvieras escribiendo una receta súper detallada. Justo así. Tercero, usar la IA como tutora personalizada de código. Los materiales destacaban que nunca ha sido tan fácil aprender como ahora. Pedirle explicaciones con analogías. Explícame la recursividad como si fueran muñecas rusas. O dame un ejemplo simple de Poe usando una analogía de animales. O genérame un script corto para automatizar X tarea y coméntamelo línea, por favor. Es una tutora incansable, disponible 24/7. Usar la herramienta para dominar la herramienta y la materia. Tiene todo el sentido. Totalmente. Cuarto, construir mini proyectos. La teoría es necesaria, sí, pero el aprendizaje de verdad se ancla construyendo cosas. Usar la IA como asistente para crear una página web sencilla, una pequeña automatización, un mod para un juego que te guste. La satisfacción de crear algo funcional, por chiquito que sea, es un motor potentísimo. Es aprender haciendo. Manos a la obra, sí o sí, no hay de otra. Y quinto, considerar una formación estructurada que integre tanto la IA como los fundamentos sólidos. Aunque el autoaprendizaje es súper valioso, varios análisis mencionaban la ventaja de un programa guiado, algo que conecte la creatividad con la lógica, que te enseñe desde prompt engineering hasta principios de arquitectura de software en un entorno que sea práctico y además te dé credibilidad, como los programas certificados que ofrece Idea México. Te da como un mapa y te acompaña en el viaje, ¿sabes? Vale, entonces es
Pensamiento estructurado, comunicación precisa con la IA, usarla como maestra personal, construir cositas y buscar una guía formal para integrar todo. Suena un camino, pues, exigente, pero la verdad muy estimulante. Ese es el espíritu. Se trata de moldear la mente para ser un constructor eficaz en esta nueva era, aprovechando al máximo las herramientas que tenemos ahora. Y con eso, creo que hemos cubierto los puntos clave que surgieron sobre este gremio de los constructores. La idea central que más resuena es esa. La IA no viene a jubilar a programadores e ingenieros, sino a transformar sus roles, a aumentarlos, a hacerlos más potentes. Sí, yo me quedo con una visión mucho más optimista y, la verdad, hasta más emocionante que la que tenía al principio. Ver que la ingeniería de software del futuro puede ser todavía más creativa, más enfocada en la estrategia, en resolver problemas complejos, y que la IA es una aliada poderosa en ese camino. La verdad es bastante inspirador, quita mucho de ese miedo inicial que a veces transmitían algunas lecturas más alarmistas. Exacto. El futuro parece pertenecer a quienes sepan pensar críticamente, diseñar soluciones ingeniosas y dirigir estas herramientas IA con maestría. El valor humano se desplaza hacia la visión, la arquitectura, la creatividad aplicada y el juicio experto. Las máquinas harán más talacha, pero bajo dirección humana estratégica. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y la próxima vez qué vamos a explorar? ¿Qué otros gremios nos esperan en la pila de lecturas? Prepárense. Los materiales que siguen nos llevan al gremio de los comunicadores. Vamos a analizar cómo la IA está reinventando el marketing, la publicidad, la creación de contenidos, la forma en que contamos historias y conectamos con las audiencias. Va a estar bueno. El gremio de los comunicadores. Suena fascinante también. Ya quiero ver qué descubrimos por ahí. Va a estar muy interesante, seguro. Por ahora yo me despido. Soy Teo de IDEA México. Les dejo esta reflexión, inspirada un poco en lo que leímos. La herramienta más potente de un constructor moderno no es solo su código o su IA, sino la claridad de su visión y su plan. Y yo soy Nova. Anímense a jugar con estas ideas, a experimentar un poco, salgan a construir algo increíble. Nos escuchamos en la siguiente exploración. Este es un podcast de IDEA México creado con inteligencia artificial generativa. IDEA México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.